Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este comité de energía, nuestro posible último comité del año. Y estamos cerrando con una charla, yo diría, de lujo. Vamos y de un tópico que justamente ha salido recientemente publicado por el BID y nuestros amigos también de Deloitte, que es la hoja de ruta para la transformación digital del sector energético en América Latina y el Caribe. Antes de continuar con la agenda del día de hoy, como siempre quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo, en concreto a AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, KPMG, Tigo Business, Panama Canal Railway y Global Bank. Quisiera, ya continuando con la agenda, eh, darle la bienvenida y agradecerle tanto a Arturo Alarcón como a Alberto Díaz por aceptar la invitación de acompañarnos el día de hoy y presentarnos su informe y su análisis sobre la transformación digital del sector energético en Latinoamérica. Arturo, ustedes lo conocen, no necesita presentación, es un amigo de la casa, especialista senior de la División de Energía del BID, con base acá en Panamá. Y Alberto Díaz, pues Manager Energy and Resources de Deloitte. De nuevo, muchísimas gracias, un privilegio tenerlos. Y más sabiendo que el reporte salió hace un par de semanas y han aceptado presentarnos a todos nosotros de qué va todo esto, cuál es la visión de Deloitte, del BID, en cuanto a los pasos o las rutas que debemos seguir para ser exitosos en esta transformación digital en el sector energético de Latinoamérica, ¿no? Eh, con esto, bueno, les recuerdo a todos los participantes que la dinámica será la acostumbrada, que dejaremos las preguntas y respuestas hacia el final de la presentación. Eh, por lo tanto, eh, siéntase libre de escribir en el chat, que estaremos ahí monitoreando cualquier duda que tengan, ¿no? Bueno, con esto les doy la palabra a ambos. Arturo, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Julio. Un gusto estar de nuevo aquí en el comité que tiene realmente temas muy interesantes. Cada que hace una de estas sesiones yo ando atento a ver cuál va a ser el tema que van a discutir y gracias por Gracias. invitarnos. A Federico también por la organización. Yo voy a comentar brevemente un poco el contexto de la hoja de ruta, porque desde el BID definimos hacer esta hoja de ruta. Y bueno, el equipo de Deloitte fue contratado, fue una contratación competitiva, presentaron la mejor propuesta técnica para hacer el trabajo y Alberto ahí coordinó un equipo de técnicos que hicieron la ruta, que fue revisada por un equipo del BID. Entonces es un trabajo conjunto entre Deloitte y el BID. La publicación sale bajo el nombre del BID, pero la autoría es de todo el equipo de Deloitte y queremos reconocer eso. Los autores son del equipo de Deloitte y la iniciativa es del BID. El primer punto que nos lleva a publicar esta hoja de ruta para la transformación digital del sector energético, uno es que es una prioridad del banco. La transformación digital está como uno de los pilares del BID, no solo en el sector energía, sino en todos los sectores en los que trabajamos en la región. Creemos que para dar ese salto de desarrollo en todos los sectores tenemos que pensar en la digitalización. Es inevitable, ya es algo que tiene que hacer parte de cualquier operación que nosotros hagamos, de cualquier préstamo, de cualquier cooperación técnica. Tenemos que tener siempre un componente digital. ¿Por qué? Porque ya está aquí. O sea, no es un tema que va a venir o vendrá de aquí a 5 a 10 años. Ya en el día a día, prácticamente todo lo que hacemos tiene algún componente de digitalización. El segundo punto que nos llevó a hacer esto es que veíamos que digitalización significa muchas cosas. Y hablando con varias de nuestras contrapartes, vemos que hasta se ha convertido en una buzzword que todo el mundo la usa y nadie sabe muy bien qué significa. Y cuando todo es digitalización, nada es digitalización.
Y eso no nos permitía enfocarnos realmente en las discusiones claves con nuestras contrapartes, con nuestros clientes, decir, ok, ¿en qué vamos a trabajar? Entonces pensábamos que era útil eh, tener un lenguaje común en la región, de decir, en el sector energético, cuando decimos digitalización nos referimos a esto. Creemos que los puntos claves que el sector debe apuntar son estos y creemos que las prioridades a las que deberíamos enfocarnos son estas. Por ello es que pensamos a hacer esta publicación que sirva a la región para seguir avanzando en la discusión. La publicación también la alimentamos con una encuesta a diversos actores del sector que nos ayudó a ver cuál es esa visión de la región y del sector energético con relación a la digitalización, y la enfocamos con 4 prioridades principales. Una es fomentar la participación de los usuarios en la cadena del sector, y esto es hablando un poco del prosumidor, que es un tema que lo han hablado aquí también, de cómo la digitalización puede ayudar a incluir a ese usuario hasta ahora pasivo en el consumo, volverlo un actor activo. El segundo punto es el tema de flexibilidad de los sistemas, y este es un tema en el que yo trabajo bastante y he publicado un par de temas, es cómo integramos las renovables variables y cómo hacemos que el sistema eléctrico sea cada vez más flexible y pueda incorporarlas a un menor costo. Y la digitalización es clave, es fundamental para eso. El tema de resiliencia, que es clave para Panamá, clave para la región centroamericana, cómo nos apoyamos en la digitalización para apoyar o para aumentar la resiliencia del sector energético y de la economía. Y el tema de cadena de valor. Parecía importante también que la nota incluya una discusión de cómo puede entrar Latinoamérica en esa cadena de valor de la digitalización. Un punto importante antes de pasar también era que pensemos en el problema, no en la tecnología, porque suele pasar que cuando surge una tecnología uno se enfoca en la tecnología y quiere aplicarla a como dé lugar sin pensar cuál es el problema que está intentando resolver. Lo veíamos un poco con los medidores inteligentes. En varios países nos planteaban que queremos tener 100% de medidores inteligentes. ¿Para qué? O sea, tienes un problema de pérdidas comerciales, tienes un problema de calidad de servicio. ¿Qué vas a hacer con la información que te den los medidores inteligentes? Tal vez no necesitas 100%, tal vez necesitas 80%, 50%. Entonces, lo que queremos también es plantear los tipos de problemas, no solo las soluciones. Finalmente, reforzando algo de las conclusiones en las que Alberto va a entrar en mayor detalle, planteamos también algunas recomendaciones con relación a marcos regulatorios, con relación a incentivos económicos para fomentar la digitalización, con relación a una hoja de ruta, como dice el título, para la adopción de la tecnología. Enfocamos en la creación de una cultura digital, que creemos que es un aspecto clave para la adopción, y finalmente colaboración pública-privada, que creemos es clave. Ese es un resumen, digamos, del por qué entramos en esta iniciativa, un resumen de las prioridades del banco y por qué esperamos que esta hoja de ruta sea útil para el sector energético y para la región. Con eso le paso la palabra a Alberto y muchas gracias. Estupendo, muchas gracias Arturo por la introducción. Me gustaría en primer lugar agradecer a AmCham la oportunidad de estar aquí el día de hoy, también al BID pues la oportunidad de haber colaborado en este trabajo que de verdad ha sido muy enriquecedor para nosotros. Yo tenía un material que no sé si se puede ver en pantalla. Se estaba viendo. ¿Se estaba viendo? Sí, Perfecto. Ahora, ¿verdad? sí, perfecto. Perfecto. Pues traíamos una presentación donde tratamos de abordar todos los temas que ha introducido Arturo. Si puedo avanzar. Concretamente, queremos abordar una serie de secciones. En primer lugar, una introducción, profundizar un poco más estos aspectos y la motivación del trabajo y hacia dónde se ha enfocado. De ahí surgía la identificación de una serie de tecnologías digitales, algunas
con cierto asentamiento, otras más emergentes que nos gustaría trasladar. Y luego entramos en dos focos diferentes. Un primer foco de un ámbito de mejores prácticas globales, de mirar hacia afuera de la región y ver qué estaban haciendo los principales mercados, los principales bloques a nivel global. Y después mirar hacia adentro de cómo estaba entendiendo la región, cómo estaba adoptando este proceso y en qué etapa se podía encontrar. A partir de ahí, con toda esta información, pues se podía dar lugar a una serie de recomendaciones, a un plan de acción, desde lo más sencillo o temporalmente más cercano, más próximo, acciones de corto plazo y otra serie de acciones de largo plazo. Entrando en materia, en primer lugar, y reforzando las palabras de Arturo, para nosotros es fundamental un primer punto, una primera idea sobre la que pivota todo el proceso y es en el proceso de digitalización o de transformación digital no es un proceso homogéneo, no se entiende igual a nivel global, incluso en la propia región hay países, perdón, que evolucionan a diferentes niveles y que entienden por este proceso transformacional aspectos diferentes. Eh, Estos procesos transformacionales son continuos, o sea, no es hoy no estoy digitalizado, mañana sí, es un proceso continuo, es esa transformación continua y sin límites, no tiene un límite preestablecido por lo cambiante de la tecnología y por el propio procedimiento, ¿no? De este proceso identificamos tres elementos que a nuestro juicio son claves. Un primer bloque de elementos sería toda la sensórica, es decir, todos esos elementos que nos permiten capturar el dato, disponer de la información que existe en el sector energético. De esa información capturada habrá que hacer un procesamiento, un tratamiento, habrá que habilitar, ¿no?, el uso de esa información capturada. Ese sería el segundo bloque, toda la parte de tratamiento de datos, para finalmente el tercer bloque sería la actuación, ¿no? Es decir, capturo el dato, proceso el dato, lo utilizo, aplico algoritmos, lo hago entendible, le doy un fin y después mando una señal para actuar a partir de lo que esa información me ha permitido identificar, pues desde mal funcionamiento, fallos en la red, algún aspecto preventivo incluso, ¿no?, de diversas alarmas del estado de algunas infraestructuras y eso me permite actuar mucho más rápido. Creemos que estos tres aspectos son fundamentales. A su vez, surge un patrón a nivel transversal que es todo lo que rodea la ciberseguridad. Ciberseguridad es un aspecto relevante a nivel digital que afecta de forma transversal, o sea, afecta a cualquiera de estos elementos y en cuanto hay una vía de comunicación, eh, pues podría existir una potencial brecha. Por lo tanto, es un aspecto también que a nuestro juicio es relevante reseñar. En este sentido, lo que veíamos es que hay una serie de retos a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, a los que se enfrenta la región y concretamente se pueden resumir en un proceso de descarbonización. Esto es una visión global. Aquí, a nivel general, la región pues, seguramente esté más aventajada que otros bloques geopolíticos, ¿no? Por la cantidad y el aprovechamiento de recursos renovables. Pero los objetivos son a nivel global, afectan igualmente y, y hay que trabajar, ¿no?, en esa reducción de emisiones y en la dependencia de combustibles fósiles. Por otro lado, esta descarbonización nos lleva a que un uso eficiente de los diversos sectores económicos nos lleve a electrificar determinados usos. No todos van a poder ser electrificables, pero la gran mayoría de ellos sí, pues hay que tender hacia ellos, ¿no? Esto es hablar de más renovables y de nuevos vectores energéticos, gases renovables, nuevos vectores, como puede ser el hidrógeno verde para determinados usos. Hay que abrir el abanico, no hay que cerrarlo únicamente a la electrificación. La electrificación es un elemento fundamental, indispensable, pero seguramente haya hueco para otros elementos y otros vectores renovables. Todo esto
sin perder el foco en que todo ello va a generar un sector más complejo. Este sector más complejo hay que operarlo igualmente y, no podemos prescindir de unos niveles óptimos de acceso a la energía y de calidad en el suministro energético. A su vez, yo es un aspecto que me gusta resaltar, es decir, no hay mayor proceso de descarbonización que un megavatio hora, por ejemplo, por citar una unidad, no derrochada, ¿no? Por lo tanto, la eficiencia energética tiene que estar en el sector, tiene que estar como un elemento clave en el proceso de transformación energética del sector y evidentemente, pues un ejemplo muy evidente, ¿no? Se ve en las redes eléctricas, en las potenciales pérdidas que puedan existir, pues por los determinados mallados y determinadas condiciones socioeconómicas. En este ámbito, y esto yo creo que lo introducía Arturo muy bien, me gustaría citar los 4 pilares sobre los que ha pivotado el trabajo. Se han mencionado, no creo que haya que profundizar mucho más, pero sí hay algún elemento clave, ¿no? El primero de ellos, digitalización centrada en el usuario. Aquí es fundamental el cambio de rol en el consumidor, que el consumidor esté en el centro de cualquier estrategia y en el centro del sector de la toma de decisiones y que tenga un rol más activo. Esto implica más concienciación, información y con esa información que pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Creemos que esto es elemental para el cambio que esperamos. Hablamos también de flexibilidad. La flexibilidad son nuevos modelos de negocio y también, obviamente, energías renovables, una mayor capacidad instalada de renovables y nuevos modelos de negocio que nos ayuden a su aprovechamiento. Son energías en su mayoría intermitentes, por lo tanto, pues almacenamiento, eh, otras tecnologías de aprovechamiento y nuevos modelos de negocio como comunidades energéticas, etcétera, pues son aspectos claves. Por entrar en el tercer pilar, en la resiliencia de los sistemas energéticos, venimos de una resiliencia muy enfocada en casi efectos meteorológicos adversos, catástrofes meteorológicas o naturales, ¿no? Ahora no nos podemos olvidar del efecto de la propia naturaleza, que la tendencia es al alza, ¿no? En los últimos años, si identificamos patrones de diferentes fuentes, pero a su vez nos surge otro aspecto relevante a trabajar en la resiliencia, que es la parte de la ciberseguridad. Ya no tenemos únicamente una resiliencia sobre infraestructuras físicas, sino sobre infraestructuras digitales. Esto es muy relevante y a futuro lo va a ser más. Y no por ello menos importante, por ser el último, la cadena de valor. Hay que integrar a todo el perímetro que bordea al sector energético, hay que introducir las señales, la cultura, la concienciación y promover la cadena industrial que nos rodea, ¿no? Introducir a los fabricantes, aguas arriba, aguas abajo también, instaladores, etcétera, en todo este proceso transformacional. Con ello, sobre esta línea de flotación con la que realizábamos el trabajo, uno de los primeros aspectos que queríamos hacer era identificar, ¿no?, las principales tecnologías que creemos que o están ya empezando a ser relevantes en este cambio transformacional o que se prevé a futuro. Y aquí, pues bueno, traemos una ilustración visual de las más relevantes. Hay algunas más próximas al dato. A corto plazo la región está mucho más centrada en la optimización de procesos tradicionales, si me permitís decirlo. Luego hay otros elementos transversales, como puede ser temas de cloud computing, de dónde almaceno el dato, dónde lo capturo, cómo lo comunico, algún uso concreto, pues en determinados labores de operación o de mantenimiento, pues se puede robotizar algunas actuaciones. Por ejemplo, para mantenimientos, puedo aplicar drones, etcétera. Y luego otros aspectos quizá más conceptuales y que de cara a futuro pueden ser relevantes, como por ejemplo el edge computing, qué considero el edge, cómo va a funcionar ese edge, si le voy a meter procesamiento, le voy a meter almacenamiento, le voy a meter comunicaciones, todo eso que voy a generar como una especie de superordenador en ciertas infraestructuras. Bueno,
eso se está conceptualizando, ¿no? Y vemos cómo para cada uno de los pilares pues, puede tener mayor o menor afectación. Por entrar en ejemplos concretos de cada uno de estos pilares, como comentaba al principio, hemos ampliado la visión, hemos mirado hacia afuera y hemos analizado algunos países que creíamos que podían ser interesantes a nivel de digitalización, ¿no? Por su grado de evolución o por las experiencias previas que han podido tener. Poníamos el foco en Estados Unidos, a nivel europeo, pues en España, Portugal, Italia, tenemos también Reino Unido y tenemos finalmente Corea del Sur. Por, por citar algunos elementos diferenciadores de estos países, por ejemplo, creemos que a nivel tecnológico Estados Unidos tiene un gran potencial. En Europa, por ejemplo, los países seleccionados forman parte de grandes programas de digitalización, de introducción de contadores inteligentes. En concreto, por ejemplo, Italia es pionero. Reino Unido es un país donde, digamos, de los más avanzados a nivel mundial en el ámbito regulatorio, tiene una solidez regulatoria muy relevante, es pionero en tendencias como por ejemplo los sandboxes regulatorios y finalmente Corea del Sur en el ámbito industrial, creemos que sobre todo tiene un gran desarrollo. Por ello creemos que nos puede dar una buena foto de mirando hacia afuera pues cómo está la situación. Algunos elementos, y no voy a citar todos, podemos profundizar más adelante en los comentarios sobre los que se consideren oportunos. Por entrar en el primer bloque, digitalización centrada en el usuario, creemos que aquí un aspecto relevante es estos procesos de contadores inteligentes. Lo mencionábamos, no se trata de instalar contadores inteligentes porque sí, hay que analizar el estudio coste-beneficio, qué me va a aportar frente a cuánto me va a suponer para ver si es viable o no y si es relevante desplegarlo o no. Aquí hay un gran avance en Europa, por ejemplo. Hay países ya con planificando terceras olas de contador inteligente. Estamos hablando de una primera ola que terminó su vida útil de unos 10, 15 años, una segunda ola que está a punto de finalizar y estamos planificando ya la siguiente. O sea, hay un nivel de desarrollo muy relevante. También tenemos en Europa otros casos en los que en una etapa preliminar no era viable o no era interesante desarrollar este plan de despliegue, pero que con la evolución de los años y de la tecnología, pues finalmente sí, ¿no? Pues aprender de cuáles fueron las barreras que en un principio imposibilitaron el despliegue y que cambió con el paso del tiempo para hacerlo atractivo técnica y económicamente, ¿no? Creemos que aquí hay buenas lecciones que aprender. Otro aspecto relevante es que el propio marco regulatorio evolucione al paso que evoluciona la tecnología y evoluciona el sector. Es relevante que el propio marco regulatorio dé las señales adecuadas, ¿no? de ubicar al usuario en el centro, de que tenga un rol más activo y obviamente señales de certidumbre y de apoyo de cara a las inversiones, ¿no? Por un lado, inversiones de privados que dé estabilidad jurídica en el medio y largo plazo y por la parte pública seguramente colaboraciones público-privadas o cierto apoyo en determinados aspectos que se entiendan relevantes. Pasando al segundo bloque, por citar también otros ejemplos, creemos que hay unos objetivos muy relevantes de penetración de renovables para el proceso de transformación, perdón, de descarbonización a nivel global. Para ello, para que esto ocurra, la digitalización, por ejemplo, de las redes energéticas es fundamental, especialmente de las redes eléctricas. Si no, no vamos a ser capaces de utilizar, ¿no? todo este recurso renovable que se dispone especialmente en la región. Aquí también es fundamental eh, realizar un nivel de planificación relevante, un nivel de inversión en redes relevante, porque se va a tender a centrales más pequeñas, es decir, ahora el parque de generación, digamos que está centralizado, grandes hidroeléctricas, grandes térmicas, grandes parques renovables que vierten a la red eh, para coexistir con una tendencia de figuras como el autoconsumo, de pequeña generación más distribuida. Igual ya no conectamos a niveles muy altos de tensión, sino ya la conexión, el vertido va a ser en niveles de distribución. Esto es relevante y esto sin inversiones en modernización y digitalización de las redes es muy complicado llevarlo a cabo. Por la parte de la resiliencia, evidentemente es fundamental en grandes infraestructuras energéticas un correcto
una correcta operación y un correcto mantenimiento, especialmente preventivo, disponer de la tecnología para anticipar problemas o catástrofes naturales es muy relevante y, como no, una línea sin límites de desarrollo de ciberseguridad, ¿no? Aquí hay que definir arquitecturas de comunicaciones, arquitecturas de redes, de bases de datos y todo el plan de protección que ello conlleva. Es muy relevante cómo a nivel global se están definiendo diferentes estándares y protocolos para adecuar el desarrollo de la ciberseguridad. Creemos que es relevante definirlo a nivel región, adaptar buenas prácticas en este ámbito a nivel de la región para que la evolución de la ciberseguridad avance a niveles parejos, ¿no? Y el último bloque, el relativo a la cadena de valor. Aquí es muy importante visionar, por ejemplo, Estados Unidos, visionar Corea del Sur, visionar también eh, Europa, cómo están desarrollando programas de estímulos muy relevantes a definir industria a nivel local, que dé servicio tanto a mercados internos como a mercados globales. Lo que es importante es desarrollar conocimiento y desarrollar tecnología o desarrollar productos o tecnologías habilitadoras de esta transición en los propios mercados, crear alianzas estratégicas con otros países o con propias compañías tecnológicas, ¿no?, que puedan habilitar este proceso. Aquí es muy importante la colaboración público-privada, que este impulso provenga de la administración, que existan políticas industriales muy concretas con un plan de acción muy claro para facilitar el despliegue. Creemos que es fundamental para que esto ocurra. Por continuar, lo que vemos, ¿no?, mirando un poquito más hacia la región, lo que vemos es que no todos los países de la región están avanzando a la misma velocidad, que hay algunos países que entienden primero de una manera diferente la digitalización y, a su vez, que lo han desarrollado de manera diferente. Aquí hay aspectos muy relevantes que podían justificar este grado de avance heterogéneo. Fundamentalmente viene relacionado con, pues, el desarrollo económico de los países, con la madurez regulatoria, ¿no?, de los marcos de esos países y la certidumbre jurídica a largo plazo. Hemos realizado una encuesta, como introducía Arturo, sobre determinados aspectos a este conjunto de países que veis abajo en pantalla, y hay extraemos algunas conclusiones relevantes, ¿no?, que si hay que poner el foco en algo, creemos que son estos aspectos. El primero de ellos es la visión de los agentes encuestados, entre los que se encuentran el sector privado y el sector público. Lo que nos dicen los resultados es que el sector público está un poco más rezagado en acciones para promover esta transformación digital. Es decir, empresas privadas con ánimo de lucro, interés comercial, interés de desarrollo y de permanecer competitivos, ¿no?, en mercados, pues digamos que son los primeros que están dando los pasos en digitalización, sobre todo para mantener esa competitividad, ¿no?, que cada vez es más complicado. Un 40% de los encuestados también reflejaba que es muy relevante disponer de procesos de concienciación. Es decir, no nos encontramos en una fase de despliegue de un plan, nos encontramos en la fase de reflexión, de definición de ese plan. Pues casi la mitad de los encuestados estaban en esa fase de a ver qué tenemos que hacer, a ver cómo enfocamos el proceso de transformación digital. Nos parece relevante. Por otro lado, por continuar, identificábamos algunos elementos que están muy relacionados con el nivel de desarrollo o despliegue, ¿no?, de esta transformación digital. Uno de ellos vuelve a salir el tema de la regulación, vuelve a salir las necesidades de inversión a nivel sectorial. Aquí sí se identificaban algunos elementos donde em, pues, nos definía algunos países que quizá pudieran estar más rezagados por tener programas de estímulo o de apoyo público menores, o inclusive, pues, por no dar señales adecuadas al privado para que pueda
promoverlo. Creemos que es relevante, de las conclusiones extraídas en los gráficos que podéis ver abajo en pantalla, es relevante que la administración pública, que los reguladores tomen esto y vayan a primera línea de trabajo mediante la definición de hojas de ruta, como esta que estamos comentando, ¿no? Que nos tiene aquí el día de hoy, y con planes estratégicos y marcos regulatorios de largo plazo. O sea, dar visibilidad de largo plazo de hay que alcanzar en estos horizontes estos objetivos, las reglas del juego, ¿no? Este marco regulatorio define estas reglas, tenemos que hacerlo de esta manera para llegar a ello y sobre todo que sea estable en el tiempo, que sobre todo los privados eso lo valoran mucho, que se definan unas reglas y se mantengan, porque eh, ahí sí que los países se vuelven atractivos. Esto va a promover y va a incentivar pues, un despliegue tecnológico y sobre todo, no tanto el despliegue tecnológico, que creemos que antes o después acabará llegando, sino de una forma más ágil, ¿no? En un periodo de tiempo menor. Por otro lado, identificamos algunos países que digamos que si dentro de la región hay que mirar a alguien como el avanzado de la clase, pues seguramente haya que mirar a Uruguay, Argentina y Chile. Esto evidentemente, perdón, evidentemente en determinados aspectos y con matices, ¿no? Pero parece ser que en términos de transformación digital del sector energético, pues entre otros países, pues pudieran destacar Uruguay, Argentina y Chile. Como continuación, y aquí me voy a parar un poquito más, me voy a detener porque esto nos parece especialmente relevante, ¿no? Para habilitar este marco. Identificábamos tres palancas y volvemos al marco regulatorio como un elemento clave que pone de manifiesto sobre todo el sector privado. Aquí, si ponemos el foco en esta primera palanca, lo que vemos es que para el sector privado es súper relevante, digamos que es la segunda principal barrera, ¿no? Identificada pues, para ser más ágiles y para promover esta transformación. Sin embargo, si nos vamos a las respuestas del sector público, la vemos la segunda por el final. Esto llama la atención porque es- mm, está desalineado la visión que pueda tener la propia administración, ¿no? De cómo los reguladores definen estos marcos y cómo ellos lo entienden, de cómo lo interpretan los agentes que operan en el sector. Creemos que aquí es muy importante la comunicación, estar alineados y procesos de consulta pública, de participación de los agentes del mercado seguramente pueda ser positivo para no estar en un gráfico la segunda barrera en relevancia y en otro en la segunda barrera en menor importancia. No, esto es fundamental. Por otro lado, veíamos otra palanca fundamental que es la cultura digital. Lo introducía Arturo, a mi juicio, muy correctamente. Tiene que haber un proceso top-down de introducir la digitalización, tiene que provenir de la alta dirección, tiene que caer en el resto de personas de cada organización. Estoy hablando del ámbito privado y obviamente en el ámbito público tiene que venir de las más altas esferas y tomarlo como algo propio, como un aspecto relevante a trabajar y promoverlo hacia abajo, ¿no? A todos los niveles. Creemos que es fundamental que se desarrolle esa cultura, porque sin esa cultura, desde los propios bloques públicos y privados, es más costoso que llegue al, a la sociedad, a las personas, y por tanto es un obstáculo, ¿no? Relevante de cara a que asuman un rol más activo, de cara a que tengan un mayor conocimiento y puedan participar de otra manera a futuro. Y por último, y no menos importante, el tema de que cualquier desarrollo tiene que ser coste efectivo. Hablábamos, por ejemplo, del ejemplo de los contadores inteligentes, que no se trata de instalar contadores inteligentes, porque sí hay que ver que sea viable, que tenga sentido y que este análisis, ¿no? Estos trabajos, estos estudios coste-beneficio, que tengan un porqué y que aporte valor a los países y, por tanto, a la región. De todo ello, de la mirada hacia afuera a nivel global y de la mirada hacia adentro de cómo estamos en la región, identificamos una serie de mejores prácticas, ¿no? Y de lecciones aprendidas que creemos que puede ser relevante eh, disponer para dinamizar y agilizar este proceso transformacional en la región. ¿Qué aspectos y no están
pintados en la presentación en orden de relevancia. Todos son relevantes y, como veremos a continuación, hay algunos que quizás son más de corto plazo y otros más de largo plazo. Pero por citarlos, y aquí sí me gustaría citar a todos ellos, vuelve a salir el marco regulatorio, es un aspecto fundamental. El poder hacer pruebas, el poder pilotar, el poder tener sandboxes regulatorios ayuda al desarrollo de la tecnología, ayuda a introducir nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, creemos que es relevante. Tiene que haber un apoyo para promover inversiones en la modernización de infraestructuras. Si no tenemos infraestructuras optimizadas, seguramente sea más complejo, ¿no? Digitalizarlo. Aquí hablamos de inversiones públicas e inversiones privadas, que vaya de la mano. La resiliencia del sistema energético con las dos vertientes, vertiente física, vertiente digital o ciber. Una mejora de las capacidades digitales de los agentes. Hablábamos de esa visión de arriba abajo, de introducir la cultura en la misión y visión de las compañías y en el plan de acción y en las tareas públicas también. A nivel cadena de valor necesitamos que las propias empresas tecnológicas, las propias universidades, centros de investigación, sector privado, sector público, que estemos muy cerca, que nos comuniquemos y que se pueda trabajar juntos para desarrollar esas nuevas visiones, esos nuevos productos y soluciones de futuro. Reforzar la participación de los consumidores. Esto creemos que nace de la cultura, pero aparte seguramente se pueden hacer programas de estímulo, planes de dinamización, planes de concienciación, acercar a la ciudadanía en qué consiste el sector energético, cómo pueden afectar, explicarles la tarifa y la factura eléctrica, por ejemplo, ver cómo cambiando ciertos patrones de consumo pues pueden adecuarlo, etcétera. Esto es relevante. Todo este marco de inversión tiene que tener un foco en los objetivos de descarbonización. Las acciones que se hagan tienen que tener una perspectiva sostenible, una perspectiva renovable. Es fundamental para llevarlo a cabo. Creemos que otro tema relevante es desarrollar mano de obra cualificada, diferenciarnos en tareas de alto valor añadido para que la región sea fuerte, ¿no? en ese desarrollo de conocimiento y de experiencia y de mano de obra, por tanto, cualificada. Planes nacionales y planes regionales pueden ayudar en este proceso. Seguramente tenga sentido acordar ciertas estrategias a nivel regional y luego habrá que ver cómo se transponen a nivel nacional, cómo va a tratar de trabajarlo cada nación. Y la parte de ciberseguridad ya la hemos comentado, y luego promover sinergias entre sectores y agentes. Aquí podemos mirar dentro de la región y podemos mirar fuera de la región, esas alianzas estratégicas o esos acuerdos supranacionales. Con todo esto, ¿qué aspectos vemos relevantes para que se pueda lograr una exitosa transformación digital en el medio y largo plazo? Pues bueno, estos son una serie de aspectos, yo creo que los hemos citado. Fundamentalmente, si hay que recalcar y volver a reincidir en alguna idea, es marco regulatorio moderno y estable, apoyo público-privado y señales que faciliten la inversión, y cultura digital. De los 5 que vemos en pantalla, me gustaría resaltar esos 3. Y lo que vemos aquí, este gráfico para nosotros es de lo más valioso del trabajo, ¿no? Estuvimos reflexionando con los compañeros del BID, porque claro, tenemos muchas líneas de actuación, cuáles son relevantes, cuáles hay que activar a corto plazo y cuáles son más de medio plazo. Lo que podéis ver en pantalla es que cuanto más arriba y a la izquierda, pues son tareas más importantes y más de corto plazo, seguramente sean tareas que haya que ponerse en agenda ya si no están ya, y cuanto más abajo a la derecha, pues son aspectos no menos importantes, pero sí que de difícil accionamiento si no hemos activado otras tareas previamente. Y vuelvas a surgir los elementos clave, ¿no? Hablamos otra vez de un marco regulatorio que me deje hacer pruebas, que me deje invertir en digitalización, que me reconozcan estas inversiones y directrices de no hay un avance homogéneo, no hay un entendimiento homogéneo eh, que me abran camino, ¿no? De hacia dónde tengo que seguir. Por la parte de los planes de inversión,
Hay una parte que es refuerzo de infraestructuras, modernizar infraestructuras obsoletas o con ciertos años en servicio, y luego también programas de digitalización, programas que deberían ir acompañados de estrategias y de objetivos concretos. A su vez, para que esto ocurra, pues debe producirse esta conexión, esta comunicación, este estar juntos, ¿no? Diferentes sectores, diferentes países y definir estas alianzas estratégicas que pueden venir desde la disposición de recursos, de materias críticas, desde la definición de hubs industriales, hasta el traer mejores prácticas de fuera, mirar quién es el más avanzado y decir, pues esto es una buena práctica, esto funciona, voy a ver si es factible traerlo aquí, ¿vale? Y otra serie de elementos como los que veis a continuación, por la parte de ciberseguridad, adoptar estándares o definirlos, promover competencias en securización. Esto va de formación y de disponer de personal cualificado para desarrollar estas tareas, ¿no? de refuerzo de la protección digital. Programas de concienciación. Creemos que, igual que el marco regulatorio, estas son de corto plazo, es decir, tenemos que dar señales de a futuro cómo se puede dinamizar, y luego tenemos que, si queremos que el ciudadano esté en el centro de este cambio, tenemos que explicárselo. Estos son de corto plazo. Si miramos ya a horizontes más lejanos, pues seguramente podamos hablar de ese empoderar al consumidor, de que cambie sus patrones de consumo, de que digitalmente adecúe su tarifa, de que en países más desarrollados podamos hablar de vehículos eléctricos con flujos bidireccionales, que el propio cliente establezca cuándo puede inyectar a la red energía o cuándo la consume. Creemos que esto estamos en una fase todavía un poco preliminar para hablar de estos temas. Y, y finalmente, todo el tema cooperativo, todo el tema de planes regionales, son procesos que llevan tiempo desarrollarlos y ponerlos en firme. Hay que movilizarse pronto para dar las señales adecuadas. Esto es un poco unas grandes líneas, un resumen para abrir apetito de todo el trabajo contenido en el informe. Aquí dejamos un código a través del cual pues, pueden acceder al informe completo, tiene mayor información. Hoy lo que nos queríamos era detener en lo que a nuestro juicio era más relevante, ¿no? Si hay que destacar en unos minutos un resumen del trabajo y una primera visión general. Hemos intentado hacer ese resumen y les animamos a que accedan al informe completo y a su disposición para ahora cualquier comentario o más adelante para cualquier duda de la lectura completa del informe. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer. Excelente estudio, excelente análisis. La verdad es que pues, generó bastantes preguntas sobre algunas cosas, algunas precisiones o algunas afirmaciones que estaban haciendo ustedes. Quizá iniciamos con una primera pregunta para Arturo. ¿Podría dar más detalles sobre el comentario de la digitalización, de que la digitalización debe incorporarse en cualquier iniciativa que emprenda el banco? Por ejemplo, los préstamos. ¿Cómo se hace esto posible? De acuerdo, sí. Ese es un tema de las prioridades del banco, ¿no? Está la digitalización, el tema de género y diversidad, por ejemplo, también es otra prioridad y en todas nuestras operaciones hay actividades. Dando ejemplos, ¿no? Yo creo que aquí es importante lo que mencionaba Alberto de qué es digitalización o en qué consiste la digitalización. Digitalización no solo es instalar tecnología, hay también digitalización en los procesos, por ejemplo. Y en lo que hacemos en energía, digitalización puede ser apoyar a una institución a mejorar sus procesos internos con tecnologías digitales. Un ejemplo en electrificación rural, probablemente las líneas rurales que se instalen no van a tener nada de digitalización, pero podemos apoyar a la entidad que hace esto a digitalizar su planificación, por ejemplo, con sistemas GIS para saber dónde están las comunidades que no tienen electricidad y poder optimizar con un sistema que utilice algoritmos
la planificación. Eso también es digitalización, son también tecnologías digitales. Eh, en préstamos que hacemos de modernización de hidroeléctricas, apoyamos a cambiar los sistemas, muchas veces son analógicos o incluso electromecánicos de control por sistemas digitales. Hay temas de digitalización de sistemas de facturación, yendo un poco más allá del sector de energía, digitalización de procesos judiciales, digitalización de procesos educativos, de salud. Entonces nos obliga también, esa prioridad del banco nos obliga también a pensar creativamente de cómo la digitalización puede resolver algunos de los problemas que tenemos en la región en diversos sectores, ¿no? Y ahí yo creo que el punto clave siempre es de poner el foco en el problema y decir cómo la digitalización me ayuda a resolver el problema, más que poner el foco en la tecnología y decir quiero aplicar esta tecnología porque es digitalización, sino veamos cómo la digitalización nos ayuda a resolver diversos problemas y sin duda hay N soluciones digitales, de digitalización, tomando el concepto amplio de digitalización. Y solo brevemente hago énfasis en algo que decía Alberto, en la diferencia que hemos visto entre público y privado. La vemos en varios sectores, ¿no? El sector privado, por su misma razón de eficiencia, muchas veces ya aplica la tecnología y está adoptando prácticas culturales de digitalización. El sector público no necesariamente está haciendo eso. Y al tratarse de un proceso exponencial, porque es un proceso de adopción tecnológica que es exponencial, la brecha va a ir creciendo. O sea, la brecha tecnológica va a ir creciendo. Entonces, yo creo que hay una llamada de atención, digamos, a la región y a las entidades que trabajamos en la región de cómo cerramos esa brecha, empezando tal vez por la cultura digital, ¿no? De cuál es el lenguaje que todos deberían estar hablando. Se va a convertir algo como saber utilizar Excel, o sea, saber hablar de tecnologías digitales y entender para qué sirven y cuáles son sus capacidades, va a ser algo que vamos a tener que saber como algo fundamental. Gracias, Arturo. Muy claro. Y yo creo que este último comentario que haces sobre la posible brecha que se podría, o la brecha que ya existe y que se podría estar ampliando entre el sector público y el sector privado, eh, realmente es algo de preocupación. Y yo creo que había una de las preguntas, lo voy a rescatar, creo que era una de las últimas preguntas que tenía por acá, que hablaba de que esto es preocupante, el sector público se esté quedando atrás, sobre todo cuando las empresas, por ejemplo, de transporte de electricidad, que son la espina dorsal del mercado eléctrico, son mayoritariamente estatales en nuestros países, ¿no? Entonces, en este sentido, había la pregunta, era como, ¿qué porcentaje de inversiones que realiza un agente transmisor debería dedicarse a iniciativas digitales? No sé, eh, me imagino que la pregunta va en la dirección de, bueno, ¿hay alguna referencia de cuánto debe de invertirse eh, o a qué tasa debe de invertirse en transformación digital en el sector de transporte o redes eléctricas, ¿no? Sí, ahí sobre todo, yo creo que comparto la preocupación. Yo creo que más que un problema es eh, no hay, no sé si hay la adecuada comunicación, es decir, de lo que se intenta trasladar a un marco regulatorio a lo que se percibe como operador, o sea, es decir, el regulador de lo que intenta trasladar a lo que finalmente el operador, el transmisor, percibe, creemos que ahí no están en la misma página, no están en el mismo nivel. Seguramente un proceso de colaboración más cercana, de engranar, de trabajar las políticas y los marcos regulatorios juntos, consultas públicas, etcétera, seguramente podría ayudar a reducir la brecha, ¿no? Y por contestar a la pregunta, yo creo que no es tanto un porcentaje de inversión que digas, pues el 20%, el 10%, sino primero, saber en qué hay que invertir. Y esto yo creo que lo introducía Arturo, si no me equivoco, es lo relevante es eh, tener claro cuál es el problema y qué necesitamos solucionar. O sea, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué opciones tengo para solucionarlo? En algunas de ellas, lo que vemos mirando hacia afuera a nivel global es la digitalización, coste-beneficio, puede ser interesante para solucionar algunas de ellas con a mínimo coste, ¿vale? Puede ser la Claro. más favorable. En algunos casos, un ejemplo tonto, para gestión de la red, en algunos elementos
con electrónica, sensorización y nueva gestión de flujos energéticos, quizá no sea necesario, ¿no? Mallar mucho más la red. Es decir, vamos a instalar kilómetros de red por instalar kilómetros de red, pues igual no es la solución idónea o coste-beneficio la óptima. Yo creo que es importante esa reflexión previa y no irnos directamente a la inversión. Primero, ¿qué problema tenemos? ¿Qué tenemos que abordar? ¿Qué objetivo? ¿A dónde hay que llegar? Y a partir de ahí, ¿qué opciones hay? Y lo importante es que el marco regulatorio habilite al transmisor o a la gente que sea, el decir, las señales, haz lo más interesante, lo mejor para el sector. Luego habrá que analizar, ¿no? No te pases de inversión, si va con cargo público o no, pero lo relevante es decir, tienes un problema, tienes todas estas opciones, el marco regulatorio, yo te habilito que utilices la mejor opción para el sector, la mejor técnicamente y coste-beneficio la idónea. No sé si respondo a la pregunta, pero No, está muy claro, Alberto. No sé si Arturo quiere comentar algo más, pero No, coincido. O sea, yo creo que es muy difícil poner un porcentaje y porque puede haber soluciones muy baratas que te solucionan muchísimas cosas. O sea, una empresa que no tenga digitalizados sus procesos, por ejemplo. Con eso va a optimizar tiempos, me refiero a procesos administrativos, ¿no? Con eso puede optimizar tiempos internos y el costo-beneficio de eso es muy alto. Entonces, el diagnóstico es fundamental, o sea, saber qué problemas tengo, dónde me duele y ahí ver dónde se aplican las soluciones digitales o no. O sea, probablemente sean digitales en alguna parte, otras no. Y yo creo que el segundo punto que menciona Alberto es clave también, que es el tema de que el marco regulatorio lo permita o lo incentive. Porque muchas veces las empresas saben cuál es la solución y la pueden aplicar, pero no la aplican porque el costo incremental de la tecnología digital no lo pueden cargar en su estructura tarifaria o en su estructura de precios. Entonces, hay un rol también, no solo de la empresa, del regulador, de decir, ok, tal vez estas tecnologías cuestan más upfront, pero traen una serie de beneficios al sector, al sistema, al usuario, que vale la pena. Entonces voy a permitir que este costo se cargue o se distribuya en el tiempo, se amortice de esta forma, cosa de que no haya un golpe de inversión en la tarifa. Que había una de las otras preguntas, creo que iba por ahí. así es, así es. Yo creo que voy a hacer enlace justo con esa pregunta. Eh, yo creo que ahí mencionaron un tema muy importante y es que eh, las empresas privadas, usualmente, y lo digo ya desde mi posición también dentro de una empresa privada, eh, eh, podemos tener la tecnología en la mano para poder desplegarla, pero efectivamente necesitamos un marco donde podamos sentirnos, porque muchas veces esas inversiones requieren un tiempo de recuperación. Entonces necesitamos un marco que te dé la seguridad de que efectivamente comienzas a hacer las inversiones que requieren, esas inversiones que probablemente no son el no-brainer, que son las que inicialmente se ejecutan. No, la no-brainer es hagámoslos ya, los quick win, hagámoslos ya porque esto no tiene sentido seguir haciéndolo de esta forma. Pero hay otras que sí requieren un compromiso mayor. Eh, y para eso sí se necesita tener un marco regulatorio que apoye. Yo pongo un ejemplo clave, por ejemplo, las tecnologías de almacenamiento de energía. En algunos sabemos y todos lo reconocen que tiene un gran componente digital, evidentemente, detrás. Sabemos que es una tecnología que se necesita, que los sistemas eléctricos la requieren, pero hoy en día en muchos mercados, muchas regulaciones, pues simplemente se ve una aplicación y no se permiten que afloren otras. Y los modelos de negocio de ese tipo de tecnología requieren de que se permitan recuperar los ingresos de diferentes formas, diferentes fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso salía, yo creo que si no me equivoco, en el segundo punto que ustedes destacaron, Alberto destacó que era como la gran diferencia que había entre el sector público y privado, ¿no? De que el sector privado como segunda barrera más importante veía el tema regulatorio y el sector público lo ve allá abajo, o sea, lo ve completamente opuesto, ¿no? Es un tema de que probablemente hay como ustedes bien lo destacaron, hay un lag
hay un retraso en este journey o este viaje de digitalización, ¿no? Entonces, la pregunta que bien decía Arturo, decía, ¿cómo fomentar las inversiones en digitalización sin aumentar el costo de suministro eléctrico o energético para el usuario final? Es posible. O sea, habrán soluciones que evidentemente se, se traducen inmediatamente en eficiencia, ¿no? Y hay otras que requieren más de una apuesta a largo plazo, que probablemente en los primeros años va a haber un costo y eso lo tiene que absorber probablemente la tarifa o la sociedad de alguna forma. Entonces, ¿cómo ustedes están planteando o qué ideas podrían plantearse en ese sentido para evitar un aumento en el suministro, ¿no? En el costo de suministro? Sí, Arturo o yo, o ¿cómo quieres? De cualquiera. Adelante, Sí, adelante. vale. No, luego me complementas, por favor. Sí, yo veo dos puntos. O sea, un primer punto es, y volvemos a la misma idea sobre lo que pivota todo, es decir, el marco regulatorio o el marco retributivo de la actividad, lo que tiene que decir es, haz lo que sea más razonable y más barato para el sistema. Y esa decisión no la tiene que tomar el regulador, sino la tiene que tomar el agente privado. Lo que pasa es que el marco lo que tiene que definir es decirle, te dejo libertad para hacer lo más económico, la solución viable más económica de las dos. En algunos casos será digitalización, en otros no, pero ahí ya te estoy habilitando que si es digitalización lo desarrolles y ahí no tendría impacto porque sería el más económico. Ese es un primer punto. Y luego hay otro segundo punto que es especialmente relevante y es, nos tenemos que concienciar todos, desde el ciudadano hasta los propios ministerios, administración y la alta dirección de las empresas privadas, en que la transición energética a corto plazo tiene un mayor coste y es viable y rentable en el largo plazo. Es decir, si yo veo una foto fija, ¿no? A día de hoy, en un equipo tradicional y un equipo digitalizado, va a ser más elevado el digitalizado, el coste. O sea, por ejemplo, un ejemplo tonto, un, un centro de transformación o una subestación eléctrica, pues una subestación que sea hierro y cobre tiene un coste, pero si aparte de hierro y cobre tiene electrónica, eh, comunicaciones, etcétera, pues va a tener un plus de coste. Claro, si solo miro a día de hoy, es imposible decir, no podemos no tener un mayor coste. Hay que verlo a largo plazo, hay que ver toda la vida útil y todo lo que va a traer esas inversiones y verlo a 20, 30, 40 años de vida útil y decir, y ahí es donde se va a recuperar, donde se va a ver ese retorno. Si miramos solo hoy, es imposible o creemos que es muy complicado. No sé, Arturo, si... Sí, no, yo creo que también a esto es necesario incluir, probablemente desde el punto de vista del regulador, los análisis costo-beneficio, ¿no? Porque los beneficios no siempre son tan evidentes para el usuario. Puede haber un tema de vertimiento de energía eólica, por ejemplo, en algún lugar del sistema, que puede resolverse con digitalización. El costo es, claro, el costo es el sistema digital que se pondría. ¿Cuál es el beneficio? Sí, El beneficio es la energía eólica que no se está virtiendo. ¿Qué valor sí, tiene eso? Eso sí, tiene un valor de la energía que se tendría que haber sustituido con una sí, fuente fósil en otro lugar del sí, sistema. Es el regulador el que tendría que hacer ese balance de decir, como sistema, como país, digamos, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Cuál es el costo-beneficio? sí, Lo mismo con calidad de servicio, que yo sé que en Panamá es un tema que está candente. Hay tecnologías digitales que pueden ayudar a resolver la calidad del servicio. El costo es claro. ¿Cuál es el beneficio? Es reducir la energía no servida, los cortes, la duración y frecuencia de los cortes, que tiene un valor, se puede estimar. Ese balance costo-beneficio lo tendría que hacer el regulador al final y decir, me resulta más barato como sistema instalar o permitir que las distribuidoras instalen estas tecnologías, la carguen a la tarifa, que el costo de la energía que el país va a perder por corte. Entonces, hay un rol muy importante ahí del regulador. Y hay otro tema que lo mencionaba Alberto en la presentación, que es el de los areneros regulatorios. O sea, no es que tenemos que decir, ok, todo el país va a cambiar. Podemos decir, esta zona, esta área, por los próximos 3 años, va a tener la posibilidad de aplicar esto y se va a cobrar de esta forma. Veamos si funciona o no. Hacemos una evaluación de impacto regulatorio. Si funciona, la ampliamos. Si no funciona, hemos aprendido algo. Entonces, esa posibilidad de experimentar, digamos, un poco
contenidamente, yo creo que es muy útil también. Sí, ahí, Es si me permites, adelante. Arturo, Julio, por complementar, y aparte de lo que decía Arturo cuantitativamente, luego hay otros beneficios que son cualitativos. Por ejemplo, si sensorizo toda la red para e instalo contadores inteligentes para que el propio consumidor pueda tener información de su consumo, creo una aplicación para que con el móvil se pueda conectar. Dices, ¿qué beneficio tiene para el sistema tener una aplicación? Pero es que igual estoy trabajando cualitativamente en esa cultura. Eh, por eso digo que hay otros elementos que no es puramente eh, plata, o sea, no es puramente de más barato o más caro, sino que la parte cualitativa es relevante sobre todo en las primeras etapas. No, súper interesante lo que ustedes indican y la verdad es que efectivamente, Arturo, los sandbox regulatorios deberían ser ese espacio eh, vamos a decir, introducir tecnología y ver el impacto positivo que efectivamente tiene en la sociedad y en la industria en general, ¿no? Yo creo que eso puede ser una forma muy educada de ir avanzando en la transición. Ahora, es cierto, todo el mundo habla de transición, pero pocos hablan del costo, de quién paga la transición. Y como bien dijo Alberto, hay beneficios inmediatos en algunos escenarios, pero en otros, o en algunos casos específicos, pero hay otros que tiene que ser una apuesta más de mediano y largo plazo. Y eso obliga efectivamente a que se tengan que revisar los esquemas regulatorios de las empresas que están completamente reguladas para que se incorpore ese tipo de racional detrás, ¿no? Hay un tema que ya es una pregunta mía muy particular, que me llamó mucho la atención el estudio. Cuando vi el mapa, me llamó mucho la atención que no quizás abordaba en la profundidad el tema de normativa de privacidad y manejo y protección de datos. Y de alguna manera, Arturo lo acaba de mencionar cuando habla de darle acceso a los clientes a su data. O sea, hasta el día de hoy, en la mayoría eh, de nuestros sectores o industrias en la región, yo diría, me atrevería a decir que en la región, pero hay muy poca cultura de compartir datos, muy poca cultura de compartir datos. Y uno lo ve incluso hasta en operadores del sistema y operadores de mercado que esperas que tengan un portal con que tú puedas utilizar un API para poder conectarte y tener accesibilidad a la información. Y eso no existe porque el dato es poder. Y es Totalmente. poder que pueden usar, que a veces lo ven así, lamentablemente, que lo pueden usar para exigirte un mayor desempeño, una mejor forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser una piedra angular, y quería su opinión al respecto, ¿no? Una piedra angular de todo este proceso de transformación digital. Si queremos reducir las brechas entre el sector público y privado, tiene que generarse una dinámica donde nosotros, desde el sector privado, también podamos usar la data que está pública y probablemente demostrarle al sector público qué se puede hacer con toda esa data y cómo se le puede sacar beneficio para aplicaciones de usuario, para análisis de datos, para implementación de eficiencia. Porque hoy en día esa data o la data es muy limitada y eso es uno de los retos más importantes que estamos nosotros también enfrentando. Y es que o no tenemos accesibilidad a la data, no se le exige a las empresas que tienen acceso directo a la data, por ejemplo, medidores o demás, a que compartan esa información, ni siquiera con el usuario. O sea, el usuario si quiere integrar alguna solución de su lado, se le complica también. No sé qué opinan al respecto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Este es un tema, no hemos profundizado porque había muchas líneas de trabajo, ¿no? Esta sería una de Claro, ellas, pero sí, esto de hecho, por citar ejemplos, aquí en Europa es un tema de mucha relevancia y de actualidad, porque ¿qué ocurre? Tenemos por un lado información de consumos, por otro lado, por ejemplo, información de puntos de recarga de vehículo eléctrico. Tenemos, o sea, hay un montón de información y nadie quiere soltar, claro, todo el mundo quiere tener la información, no está claro, regulatoriamente no está claro quién tiene que gobernar la información. Es decir, aunque la información, por ejemplo,
de consumos y de energías que fluyen por la red sea del distribuidor, por ejemplo, no está bien regulado a quién le tiene que facilitar esa información y de qué manera. Entonces, lo que tiene sentido es que haya un marco también habilitador en este sentido, es decir, que defina quién es el dueño, pero también que defina ¿Cómo? qué información tiene que comunicar y cómo, ¿no? Porque yo creo que es relevante y habrá diferentes enfoques, pero yo creo que hay que diferenciar el dueño de que independientemente de quién sea el dueño, que la información pueda ser accesible para todos, porque para nuevos modelos de negocio es fundamental disponer de esta información para el propio cliente, es fundamental tener la información. Entonces esto, no sé qué opinar ahora Arturo, pero para mí es que es más regulación. O sea, esto es clarificar de quién es la información y qué tengo que compartir y qué no. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. El único caveat que yo le pondría es el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, al estar más conectada a la red y dar acceso a más personas, incrementa el riesgo de ciberseguridad. Por un lado, de ataques mismos a la red, ¿no? Y por otro lado, el tema de privacidad de datos, ¿no? De que yo logre obtener los datos de alguien y pueda saber cuándo está en casa, cuándo no está en casa o dónde deja su auto. Esos temas yo creo que hay que pensarlos también. Coincido que disponibilizar los datos o la data puede ayudar, que incluso startups que salgan con ideas nuevas de qué hacer con carga de vehículos eléctricos o con generación distribuida, yo no veo problema ahí. Y lo mismo, o sea, podría verse también como un arenero regulatorio en ciertas áreas para probar cuáles son los beneficios, ¿no? Demostrar cuáles son los beneficios. De acuerdo. No, y hay diferentes formas de disponibilidad, de hacer disponibles los datos, ¿no? O sea, de repente no tiene que ser real time, como Arturo indicaste, el tema de ciberseguridad es un tema clave. Podría ser algo un poco más de disponibilidad, hacer disponibles los datos, por ejemplo, con un lag, pero que efectivamente estén disponibles, porque hoy en día, si un cliente quiere probablemente conocer mejor su consumo, o una industria quiere entender mejor el patrón de consumo de ciertos sectores, se le complica un poco más, ¿no? Pero efectivamente, hay otra pregunta que tiene que ver con esto de alguna manera, que decía, ¿cómo se han priorizado las oleadas de contadores inteligentes? ¿Qué características se han tenido en cuenta? No sé si pueden darle un poco de know-how en ese sentido. Sí, ahí, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que yo creo que se hizo una reflexión profunda antes de lanzar los despliegues, desde la propia Comisión Europea, o sea, a nivel regional, pero de Europa, se definió un estudio con unas características técnicas, una información mínima de lo que debían medir, del equipo, ¿no? De cómo tenía que ser el equipo, qué información tenía que compartir. Y luego lo que también se realizó es una parte de costes, es decir, de cuánto costaba el equipo, cuánto costaba la instalación, el despliegue, el software que gobernaba la telegestión, ¿no? Porque tenemos el equipo y Sí, luego la telegestión. Y a partir de ahí se hizo un estudio, está muy pautado, aquí esto les podemos compartir más información, y sobre todo es definir claramente, tienes que estudiar esto, muy, muy concreto. Y de ese estudio pues salían resultados favorables y desfavorables. Y Europa lo que dijo es, el favorable tiene obligación de desarrollarlo, el desfavorable no. ok, Y luego también la propia normativa incluía, aparte de este estudio, decir, y tienen que reevaluar no me acuerdo los años, no sé si eran 3, 5 años, pero tienen que reevaluar en un periodo de tiempo otra vez el estudio, el que sea desfavorable, para ver si la situación mejora. Que ahí la señal era, tenéis que trabajar en hacerlo viable. claro, Y ahí se definió la primera ola. Y lo difícil fue la primera ola, porque ahí ya hay un despliegue y luego ahora estamos en ciclos de sustitución. excelente. Ahora hay un debate en torno a el contador del futuro, qué funcionalidades tiene que tener por estos temas de agregación de demanda, flujos bidireccionales, nuevos modelos de negocio o el cliente que pueda acceder a mercados de flexibilidad. Todo esto, claro, al final no dejan de ser más información y más tarea para el contador, ¿no? Y eso es lo que se está planificando ahora a futuro.
Ahí sí, si puedo comentar Adelante. algo. Obviamente Sí, Arturo. el caso europeo yo creo que es interesante y nos sirve como lección a Latinoamérica porque ya van avanzados ahí en 3 horas. En el caso de Latinoamérica, nosotros lo vemos muy, bueno, hay algunos países que están avanzando, o incluso algunas distribuidoras que están avanzando, no necesariamente en el país. Y lo que hemos visto es que no solo se trata de los medidores, sino que tiene que haber, tal vez reforzando el tema, el cambio de cultura digital o la creación de capacidades. Y es un ejemplo de una empresa que nosotros apoyamos en Brasil, una de las 63 distribuidoras, a instalar masivamente medidores. Y una vez que tenían los medidores, tenían tanta información que no sabían qué hacer con la información. O sea, tenían muchísima información y al final la pusieron en Excel y andaban buscando discrepancias en las líneas para intentar identificar fraudes. Y nosotros los apoyamos a crear una herramienta que es de código abierto y la voy a poner en el link, que se llama Energizados. Es una herramienta de Machine Learning que ayuda a identificar potenciales áreas de fraude en empresas distribuidoras. Y ya la hemos aplicado con otras 2 distribuidoras. Pero ahí el mensaje es, no solo es la tecnología, no solo es el activo, sino es el cambio cultural que se debe dar en la empresa, la creación de capacidades dentro de la empresa que tiene que acompañar todo ese proceso de digitalización. Definitivo. Oye, te agradecemos mucho, Arturo, por compartir ese enlace. Súper interesante. Yo creo que ya no había más preguntas. Si alguien más tiene algo, pues tiene la oportunidad de compartirlo también en el chat todavía. Yo quería, bueno, agradecerles nuevamente a ambos, Alberto, Arturo, por la disponibilidad de estar con nosotros esta mañana. La verdad es que es súper interesante el estudio. El reto que tenemos en Latinoamérica y en el sector energético es impresionante. Bueno, creo que tú mismo, Arturo, mencionaste del reto de la electrificación de todos los sectores de la economía. Y todo eso es, al final, pensado o respaldado en el sector eléctrico y el sector energético en general, ¿no? Y para eso tenemos que movernos definitivamente hacia una industria distinta, una industria de futuro, ¿no? No sé si quieren dar un mensaje final, algunas palabras finales. Con esto ya terminamos la charla del día de hoy. Arturo, Sí, quizás, sí, o Arturo, sí, Alberto. Arturo, No, de sí. mi lado, solo agradecer la oportunidad. Yo creo que estos espacios son muy útiles. Entonces, gracias y gracias, Alberto, también. Sí, yo también reincidir en esas palabras de agradecimiento a Anchamp y al BID. Yo creo que al final, lo comentábamos en el propio informe, ¿no? Se comenta, hay que estar cerca y hay que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que estar cerca, privados, públicos, universidades, centro de investigación, consultoras, tecnológicas, y este es un buen foro para no solo hablar de lo que hay que hacer, sino ya actuar, ¿no? Entonces, me parece fantástico y encantado de haber participado. Muchísimas gracias a ambos. Con esto, bueno, quiero ya pasar a despedir la charla del día de hoy. De nuevo, agradecer a todos los que nos pudieron acompañar en el día de hoy y a todos los que van a estar viendo la charla en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Panamá, Chevron, KPMG, Johnson & Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway y Global Bank por acompañarnos, por soportarnos. Y bueno, como no nos volvemos a ver este año ya probablemente, pues les deseo a todos también que pasen un feliz fin de año en su casa y nos vemos de vuelta 2024, un año nuevo, ¿no? Felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.